exponer los temas más relevantes de esta materia. Así que, por favor, iniciemos con la sesión. Primera unidad. Muy bien. Esta unidad vamos a intitularla Medios de Control de Constitucionalidad. Así que vamos a dar inicio con esta primera unidad. Muy bien, compañeros. Iniciamos con los medios de control de constitucionalidad, cuya importancia, cuyo elemento fundamental es mantener la supremacía de nuestra Constitución. Muy bien, así que vamos a iniciar con este tema. Empecemos, por favor. Empezamos con una frase de un gran presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, que nos dice lo siguiente: la Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala y cuídala. Manténla en honor y el orden de en tu propia casa, y la República perdurará. Bien, compañeros, vamos a hablar de un tema importantísimo. La norma fundamental del Estado mexicano se llama Constitución. Y en ese sentido, compañeros, hay que mantener su supremacía. Muy bien. ¿Cuál es el tema que vamos a hacer referencia hoy? Juicio de amparo. Cuando ya agotamos todas las etapas, cuando ya agotamos las instancias jurisdiccionales ordinarias, ¿qué es lo último que podemos utilizar para resguardar nuestros derechos? El amparo. El amparo es como su nombre lo indica. Diría el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, el amparo es tan hermoso que tiene nombre de mujer. El juicio de amparo es una institución creada en México. Si bien es cierto, tiene influencia de otros países, sus creadores son dos grandes ideólogos mexicanos. Uno no era jurista, uno era filósofo, don Manuel Crescencio Rejón y don Mariano Otero. Ustedes lo deben conocer, una gran figura porque es un gran jurista que vivió pocos años, pero en esos pocos años que vivió fue trascendente en esta figura que hoy conocemos, el juicio de amparo. Muy bien, iniciamos, compañeros, mucha atención. La primera referencia que vamos a hacer es el derecho procesal constitucional. Muy bien. Vamos a buscar con este derecho procesal constitucional que las normas que consagran nuestra Constitución, pues de alguna manera mantengan esa supremacía. Las normas se encuentren ahí, tengan que adecuarse a nuestra Constitución. Todo acto contrario a nuestra Constitución debe quedar sin ningún efecto. Debe de declararse nulo. Debe de restaurarse el orden constitucional que ha sido vulnerado. Muy bien. Por eso hoy vamos a hablar de los procesos constitucionales. Un proceso constitucional es el que vamos a estudiar hoy. Juicio de amparo. Anoten su fundamento, 103 y 107 de nuestra Constitución. Vamos a hablar en esta asignatura de un procedimiento de amparo, del llamado amparo indirecto. Muy bien. Vamos a ver quiénes son los órganos que se encargan de mantener la supremacía de nuestra Constitución. En este punto en particular, hablando del juicio de amparo, señalaremos que los órganos encargados de mantener la supremacía de nuestra Constitución y la protección de los derechos humanos es el Poder Judicial de la Federación. Muy bien, compañeros. Ok. Muy atentos con lo que vamos a revisar, por favor. Existen varios sectores del derecho procesal constitucional que hoy comentaremos. Ahí va. Atentos, por favor. Ahí está. Derecho procesal constitucional de las libertades. Derecho procesal constitucional orgánico.
derecho procesal constitucional transnacional y el derecho procesal constitucional en el ámbito local. Vamos a empezar, compañeros. Derecho procesal constitucional para las libertades. Aquí está. El gobernado debe hacer frente a actos de autoridad. Bueno, inclusive también diríamos, entre comillas, actos de particulares. Estos actos de autoridad que vulneran los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución, que reconoce nuestros tratados internacionales, vamos a protegerlo a través de ¿qué? A través del juicio de amparo. Entonces, empecemos con una primera clasificación. El juicio de amparo es un medio de control constitucional para la protección de nuestros derechos. Estos derechos, ¿dónde se encuentran anclados? En el régimen, en el ámbito constitucional, pero también dentro de los tratados internacionales. Entonces, empecemos esta primera referencia. El derecho, el juicio de amparo pertenece al rubro del derecho procesal constitucional para la protección de nuestras libertades. A ver, una cuestión muy importante. Hay derechos fundamentales que vamos a clasificar como personalísimos. Y hay derechos fundamentales que son patrimoniales, que en algún supuesto pueden ser restringidos por la autoridad, pero cumpliendo con las formalidades que la propia Constitución y que las propias leyes que emanan de nuestra Constitución establecen. Primera pregunta, ¿el domicilio es inviolable? La respuesta es sí, nuestro domicilio es inviolable, así lo establece la Constitución. Y si nos vas a causar autoridad un acto de molestia en nuestro domicilio, autoridad, debes de fundar y motivar. ¿Se entiende? Entonces, bajo estos supuestos, para que la autoridad nos cause, nos genere un acto de molestia, la autoridad debe de fundar y motivar la causa por la cual nos está realizando una afectación, nos está causando un agravio a nuestros derechos fundamentales. Pregunta, ¿tenemos derecho a la libertad de expresión? Sí. Sí, Ok, pero ¿qué pasa, claro mis que sí. estimados amigos, si nosotros, en este sentido, por ejemplo, afectáramos a terceras personas? ¿Qué pasa si nosotros, de alguna manera, agraviamos a un tercero, de alguna manera lo calumniamos, le causamos una afectación a su esfera personal? ¿No tendría que haber una restricción? Sí, maestro, porque ya estamos afectando a terceros. Ok, entonces hablamos que hay límites. ¿Se entiende? Hay límites en mi ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión. ¿Tengo derecho a la libertad de imprenta? Sí, ¿verdad? Ah, pero si en esa libertad de imprenta, pues de alguna manera también afecto a terceras personas, promuevo actos violentos, entonces debe haber una restricción. ¿Se entiende, compañeros? Bajo ese supuesto hablamos de esta primera esfera, derecho procesal constitucional de las libertades. Vámonos a otro rubro. Entonces, esto es muy amplio, ¿eh? La esfera del derecho procesal constitucional de las libertades no solamente abarcan los derechos que se encuentran en nuestra Constitución, sino también ampliamos su esfera con el reconocimiento de derechos que se encuentran contemplados en tratados internacionales. Muy bien. Ok.
Rápidamente, compañeros. Hablamos del derecho procesal constitucional orgánico. Muy bien. Atentos, por favor. La Constitución, como nuestra norma suprema, un aspecto muy importante que ya hablamos es la parte dogmática. Con el reconocimiento de derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales. Muy bien. Este tema lo mencionamos con el derecho procesal constitucional de las libertades. Pero hay otro sector. La competencia de las autoridades, el límite de su actuación. Esto lo vamos a verificar con el derecho procesal constitucional orgánico. La pregunta, ¿la autoridad puede hacer lo que le plazca, compañeros? No, ¿verdad? No. La autoridad tiene límites. Su actuación se encuentra limitada en el marco constitucional. Ahí nos dice niveles de gobierno federal, de las entidades federativas, de los municipios. Y a su vez, la división de funciones en estas esferas de gobierno. Ejecutivo, legislativo y judicial. Y si todavía somos un poco más escrupulosos dentro del Ejecutivo, hablamos de la administración pública centralizada, descentralizada y desconcentrada. ¿Sale? Toda esta esfera competencial se encuentra bien reglamentada, se encuentra bien definida dentro del marco constitucional y las leyes orgánicas. Muy bien. Ok. La autoridad no puede realizar una función que no tenga amparo en la Constitución y en las leyes orgánicas. Si las autoridades invaden competencias, ahí va. Sí, mi estimado. ¿Dónde para cambiarle el nombre? Porque está el nombre de mi hija. Permítame, mi estimado Joen, ¿lo puedes ayudar a La computadora? Sí, por favor. Ahorita le ayuda al licenciado Joen, ¿vale? Claro, ¿me manda WhatsApp, por favor? Sí. ¿Dónde? Sí, muy bien. Mi estimado, mi estimado Norberto Lagunes, levantaste la mano, te escuchamos, amigo, y me da un gusto saludarte. Atentos. A ver, ¿ya puedes abrir micrófono? Muy buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué muy tal? buenas tardes, compañeros. Es lo que está usted hablando ahorita son los actos jurisdiccionales, doctor, ¿correcto? Bueno, dentro de todo tenemos a los actos jurisdiccionales, por supuesto. Aquí los vamos a ubicar. ¿Sale? Ahí también hablamos de competencias de los órganos jurisdiccionales, mi estimado Norberto. ¿Sale? También es un tema también de control de constitucionalidad. Porque si una autoridad, si un órgano jurisdiccional realiza, interviene en un asunto que no es de su competencia, pues también va a ser objeto de control de constitucionalidad, por supuesto. Muy bien. Ok, dentro de este parámetro, mis estimados amigos, tenemos este sector. A ver, si una autoridad invade competencias y eso me causa un agravio, ¿qué voy a hacer? Ok, tenemos nosotros el juicio de amparo indirecto, el cual vamos a conocer con el nombre de amparo soberanía. Vámonos al artículo 103 de la Constitución, por favor, y vamos a hacer referencia a esta parte. Ahí va, ¿eh? Dice el artículo 103, vean, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, y vámonos por la fracción 2 y 3, anótenla, fracción 2 y 3, por normas generales o acto de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados
o la autonomía de la Ciudad de México. ¿Sale? La autoridad federal invade competencia de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Fracción tercera, normas generales o actos de autoridad de las entidades federativas o de la Ciudad de México que invadan la autoridad federal, la competencia de la autoridad federal. ¿Vamos bien? Hay una invasión de competencias. Esa invasión de competencias le causa un agravio a Norberto. Muy bien. ¿Qué puede hacer Norberto contra esa invasión de competencias que le causa un agravio? Promover su juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Porque la autoridad que está realizando dicho acto no le corresponde. ¿Vamos bien? Ok, bueno, esto, el gobernado en esta relación promueve amparo indirecto. El gobernado. La autoridad, vámonos al artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución, por favor. Ahí va. Fracción 1 del artículo 105 dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. Fracción 1. De las controversias constitucionales, con excepción a lo que se refieran a materia electoral. Y señala todas las autoridades. A ver, ¿cómo está esto? Pongamos un caso. El gobernador del estado de Jalisco invade una competencia que le corresponde al Ejecutivo Federal. ¿Ok? Esa competencia le causa un agravio a Nora como gobernada. Contra ese acto del gobernador, Nora va a promover el juicio de amparo en la vía indirecta. ¿Ok? Ahora pónganse en el papel de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, de Presidencia de la República. ¿Ellos qué van a hacer contra esa invasión de competencias del gobernador? Ellos van a promover la controversia constitucional. Artículo 105, fracción 1. Gabino, te escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Un placer verlo en directo. Les sigo sus videos y respetos. Muchas gracias. Oigan, una competencia, estoy estudiando como para un ejemplo claro, algo que escuché, sería, vamos a hablar del Torito. Aquí en Guadalajara de repente se pone el Torito en una carretera federal, que es carretera Nogales. Y escuché que con ese simple hecho, cuando ya van a sacarlo con un simple amparo, lo saca rápido, porque ya no es competencia del Estado, sino es una carretera federal y procede. ¿Es correcto? ¿Es lo que estamos hablando? Exactamente. ¿Por qué? Porque esa invasión de competencia de la autoridad le causa un agravio al gobernado. Y con ese simple elemento, vámonos, porque estás invadiendo competencias. En todo caso, quien tendría que hacer ahí la respectiva inspección de los vehículos, quien tendría que remitirlo sería la Guardia Nacional. Tendría que ser la autoridad federal y no la autoridad local. ¿Vale? Ahí tenemos un ejemplo claro de invasión de competencias, mi estimado amigo Gabino. Muy bien. Perfecto. Ya quedó comprendido derecho procesal constitucional de las libertades y derecho procesal constitucional orgánico. Bien, vámonos al siguiente. Atentos, por favor. Derecho procesal constitucional transnacional. ¿Cuál es este, compañeros? Bien. Atentos, por favor. Muy atentos. Ahí va. Compañeros, los derechos humanos no solamente son protegidos en un ámbito interno, sino también en un ámbito internacional. En el ámbito interno, los derechos humanos se reconocen tanto en la Constitución,
también como en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Muy bien. Si existe una violación a derechos humanos, agotamos el derecho interno para defender ese derecho humano. Vamos a desarrollar todas las fases de un proceso, todas. Llegamos a la conclusión, se dicta sentencia y ese derecho sigue siendo afectado, apelamos. La sala en apelación confirma esta sentencia. Sigue habiendo una violación a mis derechos humanos que no ha sido resuelta. Muy bien. Me voy al amparo en la vía directa porque existe esta violación de derechos que no ha sido protegida. Agoto toda esta instancia. Cuando dictan sentencia, confirman la resolución que dictó el juez de primera instancia, así como la apelación que resuelve la segunda instancia. Es más, plantea una cuestión de constitucionalidad desde un inicio y en revisión esta sentencia del colegiado la revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agoté todo el régimen interno. Ya no hay más que hacer en el interior del Estado. Pero como desde un inicio yo planteé tratados internacionales, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, estimados amigos, tenemos otra instancia. Tenemos la posibilidad de presentar nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Después, si no se resuelve a favor todavía, tenemos por parte de la comisión la posibilidad de presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿A qué me refiero con todo esto, compañeros? Que la defensa de nuestros derechos no se va a limitar a un plano interno, sino el día de hoy también hacemos referencia al ámbito internacional para la defensa de nuestros derechos. Todo esto tiene un nombre, lo conocemos como litigio estratégico. ¿Y desde dónde lo tenemos que plantear, estimados amigos? Lo tenemos que plantear desde el inicio de la litis. Desde que planteo la primera causa. Desde ahí está mi ejercicio de control de convencionalidad. Compañeros, el día de hoy ya no se limita el tema del derecho constitucional solamente desde el reconocimiento de la Constitución y las leyes internas, sino también hablamos de los tratados internacionales. Muy bien. Y el procedimiento que se lleva ante estas cortes, en la cual México ha admitido y ha asumido su respectiva competencia. Esto es el derecho procesal constitucional transnacional. Muy bien. Y les voy a hablar del siguiente, compañeros. A continuación, lo que les voy a mencionar es un derecho procesal constitucional ignorado en prácticamente todo el país. Ahí va. El derecho procesal constitucional local. A ver, ¿cómo está eso? Tenemos una constitución federal. ¿Sale? Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Muy bien. Tenemos
las entidades federativas y tenemos a la Ciudad de México. Las entidades federativas y la Ciudad de México con la reforma del 2015 tienen ellas una constitución que rige en su ámbito interno. En el ámbito interno, la constitución política del Estado libre y soberano de Jalisco tiene medios de control de constitucionalidad. ¿Ok? Algunas entidades tienen inclusive amparo interno, amparo para la defensa de su constitución local. La verdad es que poco se litiga, poco se trabaja dentro de los estados en relación al derecho procesal constitucional local, ¿eh? Poco. Prácticamente es nulo el trabajo. Si un ¿Por qué, abogado... maestro? ¿Mandé? ¿Por qué será? ¿Por qué es? Sí, ¿por qué comenta que dice que es muy nula la litigación así? Porque hasta cierto punto, el desconocimiento de nosotros como abogados, o hasta cierto punto la desconfianza a la jurisdicción local, nos conlleva a que hagamos uso, en todo caso, de los medios de control de constitucionalidad que se plantean en la Constitución Federal, como el juicio de amparo, ¿sale? Como el juicio de amparo que vamos a hacer referencia en esta sesión. Pero a nivel interno, existen medios de control de constitucionalidad que podríamos defender. Tal vez ¿saben cuál es el límite, mi estimado Abundis? ¿Sabes cuál sea posiblemente la limitación? Que a lo mejor en el ámbito interno, pues defender los derechos fundamentales que se reconocen en las constituciones locales pudiese ser algo limitado. Aunque hay constituciones locales que amplían los derechos que no tiene la federal, ¿eh? Por ejemplo, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas contempla el derecho humano a la biodiversidad. ¿Sale? Es decir, tenemos derecho a un tema de un desarrollo sustentable, a una biodiversidad, a la conservación del medio ambiente, a la protección animal. O sea, ese es un punto importante. Tal vez si las constituciones locales ampliaran derechos y no fueran una réplica de los derechos que ya se encuentran en la Constitución, posiblemente recurriríamos más a medios de control de constitucionalidad local. Chiapas tiene un tribunal constitucional local. Tlaxcala tiene un tribunal constitucional local. El Estado de México tiene una sala constitucional. La Ciudad de México tiene una sala constitucional. La verdad es que muy pocos asuntos se tramitan en esos órganos. Muy pocos. Pero existe el derecho procesal constitucional local. A lo mejor, mi estimado Bundis, ahora esta nueva generación ya está planteando más asuntos. Y en muchas universidades ya se enseña el derecho procesal constitucional local. Creo que eso es muy importante. ¿Sale? Hay que enseñarle a las nuevas generaciones, depende nuestra entidad federativa, nuestro derecho procesal, nuestra constitución local. Muy bien. Ok. Creo que, no sé si Manuel, ¿levantaste la mano? ¿Manuel o alguien? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a continuar, compañeros. Muy bien. Todo bien, maestro, gracias. Sí, muy bien. Andas ahí en el metro de Guadalajara, ¿verdad? Muy bien, excelente. Así es. Muy Voy bien. aquí en la línea 3. Muy bien. Próxima estación. Muy bien. Plaza Patria. Muy bien. Buen viaje, compañero. Buen camino. Gracias. Muchas gracias. Sí. Muy bien, compañeros. Excelente. Derecho, ahora sí, compañeros. ¿El amparo a qué régimen pertenecería?
Si ubicáramos al amparo, diríamos que se ubica totalmente en este y en parte lo podríamos ubicar en este. Aunque también podríamos ubicarlo desde el ejercicio del control de convencionalidad. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. Seguimos. Compañeros, sectores del derecho procesal constitucional local. Jurisdicción constitucional. Les voy a hablar de una obra. Hans Kelsen, por ahí de 1919, escribió un libro bien interesante de la defensa jurisdiccional de la Constitución. Muy bien. Tuvo una discusión, una disertación profesional con un colega, Carl Schmitt. La pregunta de Kelsen y Schmitt era, ¿quién debe ser el defensor de la Constitución? ¿Quién, compañeros? Kelsen decía que el defensor de la Constitución debería ser un órgano distinto al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Que ninguno de estos podría ser defensor de la Constitución. El defensor de la Constitución debería ser un órgano independiente a ellos y cuya única función sea la defensa de la Constitución. Hablamos, compañeros, del Tribunal Constitucional. Muy bien. Carl Schmitt tenía otra postura. Carl Schmitt decía que el defensor de la Constitución tendría que tener el respaldo popular, que el defensor de la Constitución tendría que tener la fortaleza de convertir y resguardar el orden constitucional, incluso a través del uso de la fuerza. Que el defensor de la Constitución debería ser el canciller de la República. Para tiempos de Carl Schmitt, llegó al poder un canciller que después quiso apoderarse de toda Europa. E inclusive Carl Schmitt decía que Hitler tenía tal legitimidad que sus mandatos eran una orden constitucional y que pudiese transformar el orden constitucional dentro de la República de Weimar. Schmitt dice que el defensor de la Constitución tendría que ser un órgano político, en este caso en particular, Adolf Hitler. ¿Sale? Ok. Desde una perspectiva, en un orden, en un estudio de los medios de control de constitucionalidad, el órgano más eficaz para defender la Constitución tendría que ser un tribunal constitucional. Muy bien. Un tribunal constitucional muy independiente, compañeros, de los otros poderes. México no ha entrado en esa tesitura. Déjenme decir por qué. Compañeros, si nosotros tenemos que mencionar cuál es la tesitura que toma México, es de un órgano como la Corte, que conoce de 3 factores. Aquí tenemos, por ejemplo, que la defensa de la Constitución la va a tener el Poder Judicial de la Federación. Muy bien. A través, por supuesto, encabezando el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En materia electoral, solamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sale? Los
tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, y pongan un asterisco, porque vamos a verlo un poco más adelante. En algunos casos, los poderes judiciales locales. Pero les voy a mencionar en qué casos. Muy bien. Son los que deben de velar por el orden constitucional. Desde una perspectiva, anótenlo así, de control concentrado. Desde una perspectiva de control difuso, todos los órganos, todas las autoridades, todas deben de velar por la Constitución y por los tratados internacionales en la defensa de los derechos humanos. Todas. En un control concentrado, entonces reiteramos, ¿quién es el defensor de la Constitución? El Poder Judicial de la Federación. ¿Sale? Y en un control difuso, ¿quién? Todas las autoridades. Muy bien, compañeros. Ok. Bien. Bien. Entonces, esta es la atribución. Seguimos, compañeros. Desde esta perspectiva, cuando hablamos de el derecho procesal constitucional, tenemos que ser muy claros, compañeros, con los distintos medios de control de constitucionalidad que existen. Pero vamos por partes. Muy bien. Bien. Seguimos, compañeros. Atentos, por favor. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Procesos constitucionales. ¿Cuáles son, compañeros? Muy bien. Algunos procesos constitucionales que vamos a destacar los tenemos en la siguiente lámina. Avanzo y regreso, ¿eh? Ahí va. Ahí está. Juicio de amparo. Artículos 103 y 107 de la Constitución. Bien. Atentos. Juicio de amparo. Primero, es un medio de control de constitucionalidad. Este medio de control de constitucionalidad procede contra actos de autoridad que vulneren, que restrinjan, que lesionen los derechos humanos que se encuentran contemplados en la Constitución, así como en los tratados internacionales. El objeto de este medio de control de constitucionalidad es dejar sin efectos el acto de autoridad, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Muy bien. Que se encontraban las cosas antes de la violación. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? ¿Sí o no, compañeros? Muy bien. Ok. Sí, maestro, vamos Muy bien. bien. Muy bien. Ok. Bueno, ahorita vamos a continuar con el amparo, pero primero quiero que me entiendan esta referencia. Este medio de control de constitucionalidad la tiene el gobernado para defenderse de actos de autoridad que violan los derechos humanos, así como la esfera competencial contemplada en la Constitución y los tratados internacionales. El objeto del juicio de amparo es nulificar dichos actos de autoridad y regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Muy bien. Ok, bien.
Ahora, otro punto importante, compañeros. Ya hablamos del amparo, artículos 103 y 107. Menciono otro, ¿vale? Ahorita vamos a detallar el amparo. ¿Vamos hasta aquí comprendiendo el tema? Bien. Siguiente punto, por favor. Controversia constitucional. Artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución. Esta procede solamente por autoridades cuando existe una invasión de competencias. ¿Sale? Su esfera competencial. Muy bien. Ok. ¿Qué autoridades? Las autoridades que podemos aquí tener dentro de este medio son poder judicial, bueno, el ejecutivo, el legislativo, a nivel federal y a nivel local, el ejecutivo, legislativo y judicial a nivel local por invasión de competencias. No me lo confundan con el amparo, ¿eh? ¿A qué me refiero con esto? Imaginen que Gavino es presidente municipal de un municipio en el estado de Jalisco y tiene una controversia porque el gobernador del estado invade la competencia que él tiene como autoridad dentro de su respectivo municipio. Cobra impuestos que no le corresponden, realiza actos que no le corresponden al gobernador. Ello no le afecta a Gavino y su patrimonio. Ello le afecta al municipio que él representa. Contra ese acto de invasión de competencias, Gavino, como representante del municipio, va a promover ¿qué? No, Controversia constitucional. una controversia constitucional. ¿Se entiende, compañeros? Porque Gavino, si quisiera promover el amparo, dirían, bueno, a ti no te causa un agravio dicho acto de autoridad como persona. Si tú quieres promover una controversia, tú quieres promover una invasión, pues promuévela dentro de la controversia constitucional, porque ahí sí te compete como autoridad. ¿Se entiende, compañeros? Ok, entonces entiendan cómo procede, ¿eh? Bien, seguimos con otro sector dentro de este derecho, dentro de estos procesos constitucionales. Acción de inconstitucionalidad. Artículo 105, fracción 2 de la Constitución. A ver. Acción de inconstitucionalidad. Algunas autoridades, ¿cómo son? Órganos legislativos. Ejemplo, Congreso de la Unión, diputados y senadores. Congresos locales. Siempre y cuando representen por lo menos un 33%. Muy bien. Los partidos políticos federales sobre leyes electorales federales, locales sobre leyes electorales locales. ¿Vamos bien?
Ok. El fiscal general de la República sobre normas en materia penal. ¿Ok? La Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre leyes en materia de derechos humanos. Las comisiones locales de derechos humanos sobre leyes sobre derechos humanos, pero en el ámbito local. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Y algunos órganos constitucionales autónomos, como por ejemplo, Petróleos Mexicanos, en asuntos que versan sobre su competencia, leyes que versen sobre su respectiva competencia. Nada más sobre esas leyes, ¿eh? Por ejemplo, la UNAM es un organismo constitucional autónomo. La UNAM podría ser parte en una acción de inconstitucionalidad sobre una ley que afecte su patrimonio, que afecte su autonomía. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué hacemos en esta acción de inconstitucionalidad, compañeros? Ya vimos qué órganos lo pueden promover. ¿Alguna pregunta con los órganos que lo pueden promover? Cuando hablamos de órganos legislativos, solamente sobre leyes que ellos hayan emitido, ¿eh? Nada más. El Congreso del Estado de Jalisco no se puede meter contra una norma a nivel federal, ¿eh? ¿Sale? Solamente sobre normas locales. Muy bien. Ya vimos las autoridades que lo pueden promover. Ahora, ¿qué es lo que se revisa? Bien, lo que se revisa es que esas normas generales, ¿cuáles son las normas generales? Las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos, los decretos, las circulares, etcétera, etcétera, no sean contrarias a la Constitución. ¿Sale? Y si son contrarias a la Constitución, este medio se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si es aprobado por 8 ministros, la norma con efectos generales deja de tener aplicación. ¿Se entiende? Deja de tener cualquier efecto dicha norma. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. Regreso, por favor. Justicia electoral. Artículo 99 de la Constitución. A ver, ¿cómo está esto? ¿Quién es la máxima autoridad en materia electoral en nuestro país? El INE. No. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra conformado por una sala principal que funciona de forma permanente en la Ciudad de México y por salas regionales que solamente funcionan durante procesos electorales. Una se ubica en Guadalajara
otra se ubica en Monterrey, otra se ubica en Jalapa, otra se ubica en Toluca y otra en la Ciudad de México. Solamente durante procesos electorales. Muy bien. Ok. El Tribunal Electoral califica las elecciones federales de presidente de la República, diputados federales y senadores. ¿Ok? Y en última instancia, a través de un juicio de revisión constitucional, califica las elecciones de los tribunales de las entidades federativas. En última instancia, a través del juicio de revisión constitucional. Muy bien. Esta es la defensa jurisdiccional en materia electoral. ¿Comentarios, compañeros? ¿Bien? Ok. Muy bien. Y tenemos otro proceso constitucional. El juicio político y la declaración de procedencia. Artículo 110 y artículo 111 de la Constitución. A ver. Algunos servidores públicos tienen este fuero para el ejercicio de sus funciones. Ok. Perdón, maestro, ¿me repiten qué está fundado el juicio político, artículo 110 y cuál otro? El 110, juicio político, y artículo 111, declaración de procedencia. Muchas gracias. ¿Sí? Ok, a sus órdenes. Gobernadores, diputados, senadores, ministros, magistrados, secretarios de Estado, directores de organismos constitucionales autónomos, etcétera. Porque ya ni el presidente de la República, con la última reforma, el presidente salió de este tema. Diputados federales y locales, secretarios de Estado federales y locales, directores de organismos constitucionales autónomos, etcétera, etcétera. En ejercicio de sus funciones, gozan de este fuero constitucional. ¿Para qué? Pues para que no sean restringidos, para que de alguna manera tengan la libertad de actuar y que no te vayan a tener pues alguna situación que les cause un agravio. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Si uno de estos personajes viola la Constitución, vamos a proceder con un juicio político. La Cámara de Diputados va a obrar como un órgano de acusación, como si fuera un ministerio público, y el Senado como un jurado de procedencia que resolverá si ha lugar o no a retirar el juicio político de ese servidor público. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se va entendiendo? Muy bien. Muy bien. Entonces, atentos con estos servidores públicos. Destacamos otro punto importante, compañeros. La diferencia en el tema del juicio político y la declaración de procedencia. Juicio político, declaración de procedencia. Juicio político por violaciones a la Constitución.
declaración de procedencia por la comisión de un delito. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, el objeto es que estos servidores públicos respondan ante las autoridades. Muy bien. ¿Se entiende? Ok, compañeros. Vámonos a otro punto importante. ¿Vale? Me regreso a una lámina y continuamos. Ahí va. La jurisdicción constitucional. ¿Cuál es el valor jurídico de nuestra Constitución? ¿Cuál sería, compañeros? ¿Cuál es? La supremacía. Si algunos de ustedes conocen la lucha libre, hay un luchador que dice que es de otro nivel. La Constitución estaría aquí, en la cúspide. Es la base de todo el orden jurídico, así como de las instituciones dentro del Estado. Muy bien. El objeto de los medios de control de constitucionalidad es mantener la supremacía de nuestra Constitución. Si un acto viola la Constitución, ¿qué debo de hacer para que esa Constitución sea suprema, compañeros? Dejarlo sin efectos. Si yo permito que mi Constitución sea vulnerada y no hago nada, compañeros, ¿qué permito? Permito que constantemente sea restringida, que constantemente no tenga una tutela, no sea objeto de protección. Muy bien. Por eso, quiero mantener mi supremacía. Ok. Entonces, debo de dejar sin efectos todo acto que sea contrario a la Constitución. ¿Bien? Perfecto. Los sistemas de control a continuación los vamos a mencionar un poco más adelante para que los vayan conociendo. Y la sentencia constitucional puede tener dos efectos. Atentos, ¿eh? Efectos que vamos a llamar generales y efectos retroactivos. Los efectos generales son para todos. Los efectos retroactivos solamente son para las partes que intervinieron en una controversia. Muy bien. ¿Qué pasaría, estimados amigos? Por ejemplo, en un asunto donde Nora es parte y cuando la sentencia de amparo se pronuncia y dice la justicia de la Unión ampara y protege a Nora García. ¿Qué tipo de efectos está teniendo esta sentencia? Efecto retroactivo. Bueno, más que nada, discúlpeme la palabra, es relatividad, más bien, relativos, perdón, perdón, para aclarar, relativos, ¿sale? Efectos relativos, solamente para las partes que intervinieron. Ok, compañeros, ¿y qué efectos tendría que yo les dijera que la Suprema Corte ha emitido una declaratoria general de inconstitucional declarando que la ley general de extinción de dominio es inconstitucional? ¿Cuáles serían sus efectos? Generales. Generales. Esos son efectos para todos. ¿Se entiende? La naturaleza del amparo, compañeros, es que sus efectos son normalmente relativos. A esta fórmula de relatividad de sentencia
también se le conoce como la fórmula Otero. Anótenla, por favor. Fórmula Otero. La relatividad de las sentencias. Muy bien. Ok, compañeros. Seguimos. Atentos, por favor. Ahora vamos a revisar un tema importante. La magistratura constitucional. Recuerden que les platiqué del asunto de Kelsen y Smith. Ok, ahora veamos este esquema, por favor. ¿Cuál pertenece a México? El primer sistema es un modelo europeo de magistratura constitucional. ¿Ok? El segundo esquema representa un modelo de Latinoamérica. Ahí no incluimos a México. Y el tercer modelo lo tenemos en países como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Listos? Perfecto. Vamos a verlo. Primer modelo. Sistema de justicia constitucional ad hoc. Ahí va. Ahí va, compañeros. Este modelo es europeo. Lo tienen algunos tribunales como Alemania, como España, como Portugal, como Italia, si no más recuerdo, Rumanía, Polonia también. ¿Cómo funciona, compañeros? Tenemos 3 poderes tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Y al lado de esos 3 poderes, sin formar parte de ningún poder, totalmente independiente, tenemos ¿a quién? Al Tribunal Constitucional. Sale como un cuarto poder. Algunas cortes en Latinoamérica lo tienen así, como el Tribunal Constitucional de Guatemala. Muy bien, un cuarto poder. Si no más recuerdo, también el Tribunal Constitucional de Bolivia. Muy bien. Ok. Perfecto, compañeros. Este es el modelo europeo. Muy bien. Vámonos al modelo de Latinoamérica. Ahí está. Tenemos 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. E inmerso dentro del poder judicial tenemos al Tribunal Constitucional, dentro del propio poder judicial. Modelo de Latinoamérica. ¿Quién lo tiene así? Lo tiene Nicaragua, lo tiene Costa Rica, lo tiene El Salvador, lo tiene Colombia, lo tiene Venezuela, lo tiene Ecuador, etcétera, etcétera. ¿Sale? A ver, ¿a qué me refiero? Además de los órganos que son de impartición de justicia, tienen este otro órgano, esta otra sala, el Tribunal Constitucional. Muy bien. Si lo viéramos en un régimen interno, en México también existen algunos tribunales locales que contemplan una sala constitucional. Muy bien. Ok, compañeros. Perfecto. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Se entiende? Muy bien, compañeros. Perfecto. Seguimos con el tema. Ahora vámonos al modelo mexicano, al modelo de México, al modelo de Argentina, al modelo de Brasil, al modelo de Estados Unidos, al modelo de Canadá. Justicia constitucional por órganos no especializados. Estos órganos, compañeros, conocen de todo. ¿Sale? Conocen de legalidad,
conocen de constitucionalidad y conocen de convencionalidad. La Corte sigue siendo un órgano que conoce de todo. La Corte no solamente resuelve temas de constitucionalidad, porque también la Corte se mete en temas de legalidad y por supuesto en temas de convencionalidad. Por eso son órganos de justicia constitucional que conocen de todo y no se especializan solamente en el tema de constitucionalidad. Muy bien. Como tesis de maestría, hice una tesis de grado defendiendo por qué la Corte debe de migrar a convertirse en un tribunal constitucional. Y el modelo que a mí me parece más adecuado es el modelo europeo, que tengamos un cuarto poder conformado por ese tribunal constitucional. Que la Corte tome esa función o que la Corte se convierta en una Corte Suprema de Legalidad y que tengamos a la par un tribunal constitucional. ¿Sale? Muy bien. Inclusive ha habido propuestas, compañeros, de que la Corte llegue a ese punto, pero bueno, todavía no tenemos esa atribución. ¿Algún comentario, compañeros? La función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿hasta qué competencia tiene, maestro? Ahorita es como mencionamos, justicia constitucional, no especializados. La Corte conoce de todo, ¿eh? La Corte conoce desde temas de constitucionalidad, a temas de legalidad, a temas de convencionalidad. Ahorita la Corte plantea todo lo que es la última instancia a nivel jurisdiccional interno, pero esta sería su calificativa, mi estimado Ibarra. Ok, gracias, maestro. Sí, a sus órdenes, compañeros. Sistema de control de constitucionalidad. Ahorita voy a clasificar dónde ubicaríamos el amparo. ¿Me van entendiendo hasta aquí, compañeros? Ok. Por órgano político, compañeros, la defensa de la Constitución se lo damos a órganos del Estado, administrativos y legislativos. ¿Sale? Aquí no le damos esa función a órganos jurisdiccionales. Muy bien, se la dejamos a órganos administrativos y legislativos. Administrativos, como por ejemplo en México, la función que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema de la defensa de los derechos humanos. Ahí tendríamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un órgano administrativo que defiende la constitucionalidad desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Vamos bien, compañeros? Y en un ámbito legislativo, podríamos mencionar en el tema de juicio político y declaración de procedencia a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Muy bien. Jurisdiccional. La defensa de la Constitución se le confiere ¿a quién? Al Poder Judicial. ¿Sale? A nivel concentrado, compañeros, esa función de defensa jurisdiccional de la Constitución, a nivel concentrado, como lo pueden ver aquí, compañeros, déjenlo marco, lo tendría el Poder Judicial de la Federación a través de estos medios de control: juicio de amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad. Muy bien. Ok. La Corte de forma exclusiva conoce de la controversia constitucional y de las acciones de inconstitucionalidad. Y del amparo va a conocer
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito. Muy bien. Ok. Control difuso de constitucionalidad. Artículo primero de nuestra Constitución. Vámonos a nuestra Constitución. Y dice, por favor, dice el primer párrafo, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidas en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Muy bien. El párrafo número 3 nos dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Cuando hablamos de todas las autoridades, ¿a quién me refiero? ¿Solamente a las federales? También las locales y también las municipales. Todas las autoridades. Hablamos de un control difuso. Muy bien. Todas. Nora, te escuchamos, por favor. Maestro, yo aquí le tengo una pregunta. A ver. Aquí en Guadalajara hay un grupo de personas que se están basando en el artículo primero de la Constitución Política porque son antivacunas, no se quieren vacunar y dicen que se quieren agarrar sobre la Constitución, sobre el artículo primero, de que tienen derecho a que le respeten. Y hay un grupo como de 100 personas que están buscando un amparo. Ahí, híjole, aquí nadie se quiere aventar el torito, como quien dice. ¿Ahí qué pasa, maestro, como en ese grupo de personas que ya se están formando aquí en la Santa Cruz? Así se llama un lugar. Ok. Guadalajara. Pues miren, al final de cuenta, si hablamos de un estricto derecho individual, podríamos decir que la salud sería un tema de esa magnitud, ¿no? De ese punto. Ahora bien, ¿pudiésemos obligar a estas personas a que se vacunen? No. Pues la verdad es que no habría la perspectiva de decirle, ¿sabes qué? O te vacunas o a través del uso de la fuerza te pongo la vacuna. La realidad es que no. Lo que sí no pudiesen ellos es restringir el derecho de los demás que sí quieren acceder a la vacuna, ¿sale? Porque al final de cuentas, creo que si nosotros tomamos estas posturas, lo que queremos es llegar a una cierta normalidad. Así lo requerimos en el mundo en general. De nada nos ayuda, pues, seguir bajo estas restricciones o bajo estos temas que definitivamente yo creo que hemos perdido mucho. De alguna manera tenemos que recuperar nuestra vida en gran sentido y de promover un amparo no se les va a conceder. O sea, al final de cuentas, es tu derecho fundamental el tema de que te vacunes o no te vacunes, es un tema que a ti te corresponde. Simplemente no causes un daño o afectación a terceros. Lo que yo sí tendría que a lo mejor aquí señalar, mi estimada Nora, es lo que algunas otras naciones del mundo establecen, no desde un ámbito coactivo. La cuestión es, algunas empresas, o sea, desde el ámbito privado, promover el tema de que por un tema de salubridad general, tengas tu vacuna, porque si no, no te puedo contratar. ¿En qué sentido? Porque puedes afectar a mis demás trabajadores. Vas a salir del país, vas a volar en alguna compañía aérea, pues bueno, si no estás vacunado, no puedes tomar el servicio. Inclusive, vámonos hasta el ámbito del transporte a través de un autobús. A lo mejor llegar a un punto de que si no tienes tu vacuna, no te puedes trasladar por esta vía. ¿Sale? El gobernador también ya puso la restricción de que no entran a ciertos lugares, como a los eventos de fiestas, a los santos, así. Si no tienes tu credencial de vacunado, no te dejan entrar. Entonces, este grupo de personas se están juntando para en contra del gobernador y todo eso. Entonces, es lo que yo nomás le hacía el comentario, ¿verdad, maestro? No, y es interesante, hay mucho tema de fondo ahí, ¿eh? O sea, desde una perspectiva de un derecho humano, pues ahí estás, ¿no? Pues no te vacunes, ni modo que llegue la autoridad y te diga, te voy a picar a fuerza, ¿no?
pero Pues, perdón, Yadira, yo creo que, sí, Yadira. perdón, sí, es un derecho que tú tienes en decir no me vacuno, pero a final de cuentas, yo creo pues va a llegar un momento en que te tienes que vacunar porque no te van a dejar entrar en ningún lado. Pues sí, o sea, al final Y de no cuentas, puedes viajar, no puedes entrar. Es más, yo ahorita aquí creo que ni a restaurantes, ni bares, ni nada puedes entrar si no llevas tu certificado de la vacuna. me parece adecuado. O sea, a lo mejor muchas personas se van a querer amparar, pero no creo que el amparo no será procedente, porque es un efecto de naturaleza de salubridad y los efectos del amparo, pues al final de cuentas no sería procedente ese tema de amparo, ¿eh? Ibarra, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Sí, maestro, pero en el caso de tan solo lo del aeropuerto, ¿no sería una violación de derecho al libre tránsito? Si en dado caso no está vacunado y le impiden viajar, trasladarse, ese no es, o sea, tendría que promover que se le está violando ese derecho si no lo dejan viajar, por ese motivo. Ok, vamos a hablar de una ponderación de derechos, mi estimado Ibarra. ¿Qué es lo que ocurriría aquí? Cuando hablamos de una ponderación de derechos, al final de cuentas vamos a ver, pues, el órgano de constitucionalidad, la autoridad que resuelve el amparo, tendrá que verificar dos puntos importantes. Usted lo establece, el derecho a mi libertad de tránsito contra el derecho de la salubridad general y al final de cuentas el juez de amparo tomará este criterio para sostener su resolución en caso de que se promueva un amparo. La gente podrá argumentar, oye, es que mi derecho a la libertad de tránsito me lo está restringiendo, pero sí, efectivamente, pero lo restrinjo por un tema de bien común. E inclusive para efectos de la suspensión, es un tema importantísimo. No te concederé la suspensión porque está el tema del bien común, está el tema de la salubridad general, mi estimado Ibarra. Ese es un punto importante que resolvería el juez de amparo. Entonces no le quedaría otra al ciudadano que vacunarse, En si es que quiere normalizar su vida. vida. En algún momento tendrá que vacunarse, efectivamente. En algún momento tendrá que vacunarse si es que no quiere permanecer como ermitaño, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ok, compañeros. Ahí va. Vamos bien, ¿eh? Ya vimos cuál es el concentrado y el difuso. Abstracto y concreto. Abstracto. Preventivo. Aún no existe la violación. Aún no existe el acto de autoridad que cause una afectación a un derecho. Pero de forma preventiva, ¿qué creen? De forma preventiva, reviso la constitucionalidad. De forma preventiva. Vamos a poner un caso. Resulta que en Jalisco el Congreso ha emitido una norma. Vamos a suponer que hay mayoría de un partido. Como hay mayoría, ellos tomaron la decisión de emitir una norma. Una minoría que si representa por lo menos el 33%, pueden pedir que se revise esa ley y le van a decir a la Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisa la norma que emitió el Congreso del Estado de Jalisco porque consideramos que viola la Constitución. ¿Ok? Entonces la Corte revisa la norma a la luz de la Constitución y si la norma es inconstitucional, la dejará sin ningún efecto. ¿Sale? Control abstracto, pónganle un nombre. Acción de inconstitucionalidad. Artículo 105, fracción 2 de nuestra Constitución. Control concreto. ¿Me repite, maestro? Sí, con todo gusto. Un ejemplo de control abstracto lo tendríamos en el artículo 105, fracción 2. La acción de inconstitucionalidad. Recuerden, en el control abstracto no requerimos de una violación. De forma preventiva, garantizamos el orden constitucional. ¿Ok? Control concreto. Compañeros, en el control concreto de constitucionalidad, ahí sí, atentos, por favor. ¿Qué requerimos?
de un acto de autoridad que vulnere la Constitución. Requerimos de un acto de autoridad que lesione mis derechos fundamentales. Muy bien. El amparo requiere de un acto de autoridad que viole mis derechos, ¿verdad? Porque si no ha sido vulnerado mis derechos, el amparo va a ser improcedente. ¿Cómo clasificaríamos al amparo, compañeros? El amparo sería un medio de control de constitucionalidad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque los tribunales de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales unitarios de circuito, de los juzgados de distrito, van a velar por dejar sin efectos actos de autoridad contrarios a la Constitución. En ese sentido, el juicio de amparo, además de ser jurisdiccional, es concentrado porque esta defensa de la Constitución se le reserva a estos tribunales del Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? Y es concreto porque requiere de un acto material que afecte, que lesione, que vulnere los derechos fundamentales del gobernado. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Atentos, por favor. Ahí voy. Ahora, ya hablando de estos sistemas, compañeros, vamos a hablar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de el 10 de junio del 2011. Ya vamos a cumplir 10 años. No, ya llevamos más de 10 años de esa reforma. Ya vámonos por los 11 años. Muy bien. La Constitución y los tratados internacionales, vamos a hablar de una jerarquía en el tema de derechos humanos. Se encuentran en un mismo rango. Y en ese sentido, compañeros, es importante revisar el tema del bloque de constitucionalidad. Hay un tema que a veces discutimos mucho, pero poco somos objetivos para resolverlo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la base de todo el orden, compañeros? De todo el orden normativo e institucional de nuestro país. La Constitución, ¿verdad? Ok. Sí. Imaginen que la Constitución es este bloque. Sí, la Constitución. Ok. Se supone que todo acto de autoridad debería estar acorde con la Constitución. Se supone, ¿verdad? Se supone que no tendría que haber ningún acto contrario a la Constitución. Se supone que todo esto marcha en una armonía. Se supone. ¿Sale? El bloque de constitucionalidad nos plantea lo siguiente, compañeros. Aquí van a entrar los actos de autoridad. Aquí van a entrar las normas federales, las normas locales. Van a entrar los tratados internacionales. Van a entrar las normas individualizadas como los contratos, como las sentencias. Van a entrar los criterios jurisprudenciales. Ok. Todo tendría que entrar dentro de esa armonía constitucional. ¿Qué significa esto? Si se emite una ley federal, ¿acorde con qué debería ser, compañeros? Con la En la Constitución. Constitución. Si el Congreso de Jalisco emite una norma, ¿acorde con qué debería ser? Con la La Constitución. Constitución Con la política. Constitución, exactamente. Si un juez emite una sentencia, ¿acorde con qué debería ser?
Todo Con la con la Constitución Constitución. política de igual manera. Exacto. Se supone que todo acto entra dentro de un bloque de constitucionalidad. Si esto marcha en armonía, vamos a hablar que existe una regularidad constitucional. El engranaje constitucional funciona perfectamente, trabaja perfectamente, está muy bien engrasadito y entonces gira la maquinaria constitucional. Se supone que así tendría que operar. Ninguna norma debería ser contraria a la Constitución. Cuando se celebra un tratado internacional, se supone que acorde con qué debería ser. Con la Constitución. Con la Constitución. Constitución política. Se supone, compañeros, se supone. Muy bien. Pero bueno, la verdad es que a veces no es tan sencillo estos temas. Por eso, compañeros, desde esta perspectiva, tenemos que revisar que todo entra dentro del bloque de constitucionalidad y desde ahí vamos a plantear cómo se trabaja el régimen constitucional. Lo siguiente que le voy a plantear es de un autor, tomen nota del autor, se llama Rolando Tamayo Salmorán. El primer círculo le voy a poner la letra H. Después voy a poner otros circulitos para explicar cómo funciona este orden. Ahí va. La letra H es el hecho social, el hecho político, el hecho económico, la circunstancia que da origen a una constitución. ¿Sale? Ahí está el hecho. Este hecho va a dar origen a la conformación de un poder constituyente que va a formar la norma base de todo el sistema, la norma 1, entre paréntesis la Constitución. ¿Vamos bien? El hecho social de 1910. La riqueza en unas cuantas manos. Un gobernante que se mantuvo en el poder por más de 30 años. Los beneficios para unas cuantas personas. Levantamientos armados que trajeron consigo una reforma importante a la Constitución de 1857 para establecer una nueva Constitución el 5 de febrero de 1917. La norma 1. La voy a poner en color azul. Ahí está. Norma 1. De ahí partimos hacia adelante, ¿eh? La norma 1 va a dar cabida a estos actos. Actos 1. Actos de autoridad que se encuentran contempladas en la Constitución. Estos poderes, estas funciones le llamamos poder constituido. ¿Qué tenemos acá? La función del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Muy bien, compañeros. Ok. Estos poderes, estas funciones, acordes con qué deberían ser, compañeros. Con la Constitución. Ok, acordes con la Constitución. Es más, cuando estos poderes toman el cargo, ¿qué dicen? Que van a guardar y que van a hacer respetar. Dicen que La Constitución la Constitución, incluso ese es su compromiso, ¿verdad? es su juramento. Es su juramento. Protesto a hacer valer, guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Si así no lo hiciera, que la nación me lo demande. ¿Sale? Muy bien.
Inclusive, este es un tema muy importante que no se establece cuando el presidente toma el cargo y se compromete en este supuesto a hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanen. El presidente ejercerá su cargo del 1 de octubre y durará 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo no podrá volver a desempeñar la función de presidente. Dice el artículo 87. El artículo dice, el presidente al tomar posesión de su cargo se presentará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquel y protestará. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¿Vale? Por eso el acto se va a encontrar amparado en la Constitución. El acto de autoridad, por ejemplo, del legislativo, vamos a ver que tenemos una norma 2. La norma 2 es la creación de la ley. La norma que debe ser creada de conformidad con ¿qué, compañeros? Con la Constitución. Constitución. Si se fijan, todo esto marcha en una armonía. Todo esto es una regularidad constitucional. ¿Qué pasaría si de pronto imaginen que esto es un acto que es contrario a la Constitución? ¿Qué tendríamos que hacer contra este acto? Dejarlo sin efecto. Dejarlo sin efectos, depurarlo, limpiarlo para mantener el orden de nuestra Constitución. ¿Qué pasa si un virus entra a mi computadora y no lo depuro, no lo elimino, compañeros? Mi computadora Va a dañar el sistema. va a dañar el sistema, exactamente, Norberto. Y si yo permito que actos contrarios a la Constitución se materialicen, estoy permitiendo que el sistema se dañe. Estoy permitiendo que actos contrarios a la Constitución ahí permanezcan. Y al rato, compañeros, no va a haber nada que yo pueda hacer para restaurar el orden. Se va a romper este orden. Por eso trabajamos en esta armonía. Y vean, voy hasta el punto N2. N2 da pauta a los actos de autoridad 2. Por ejemplo, los actos de un tribunal de enjuiciamiento cuando emite una sentencia en una causa penal. ¿Sale? Ese acto 2, ¿cuál es su origen? La norma 2, la norma que le da origen. La norma 2, Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero no solo eso, compañeros, con cuidado con rayar la computadora. Ahí va, marcar el pizarrón. Ahí va. Y después, ¿conforme a qué? Conforme a la norma 1. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, cuando un juez emite una sentencia, tiene que velar por estos dos órdenes. Por la norma que me regula, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, hablando de una causa penal, y por la norma que le da origen a todo, la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Este tribunal de enjuiciamiento que emite una sentencia. Esa sentencia sería una norma 3. Esa norma 3 se supone que tiene que ir acorde con ¿qué? Con la norma 2
Con la norma 2 y con la norma 1. ¿Sale? Cuando yo presento una apelación, principalmente me estoy inconformando contra esta norma 3 y digo que el Tribunal de Enjuiciamiento no resolvió de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero tampoco resolvió de conformidad con la Constitución. ¿Y qué estoy preparando, compañeros? Estoy preparando el juicio de amparo. La regularidad constitucional. Los abogados tienen que observarla. Tienen que percatarse de todo esto para su promoción de amparo. ¿Dónde se rompió la regularidad constitucional? ¿Dónde se rompió? Cuando tu autoridad creaste una norma que no debiste crear porque no era tu competencia, porque no era tu función. ¿Dónde está el rompimiento de la regularidad? Cuando tu tribunal de enjuiciamiento dictaste esa sentencia sin observar al Código Nacional de Procedimientos Penales, sin observar los derechos humanos que se encontraban ahí involucrados. Ahí tu autoridad está rompiendo el orden constitucional. Y el abogado es el profesional idóneo ¿para qué? Para presentar esta causa, para reclamarlo en amparo. Muy bien. Para hacer valer ese derecho. Para hacer valer este derecho, este principio, este derecho fundamental, compañeros. Muy bien. Ok. Compañeros, de todo esto que mencionamos, por supuesto que llegamos a un punto importante. El bloque de constitucionalidad, el alma de la Constitución, la sangre que recorre el cuerpo de la Constitución, sus órganos principales es esto. Esta es su estructura. Este es el ADN. La Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Ok? Lo que voy a marcar a continuación no significa que no sea importante, pero complementa muy bien las competencias de las autoridades y cómo nosotros como gobernados defendemos esos derechos. ¿Ok? Todo esto es nuestro bloque de constitucionalidad. Compañeros, de todo esto llegamos al punto de el ejercicio del llamado con la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. La Corte determina los derechos humanos de fuente constitucional y convencional tienen un mismo rango. Pero seamos muy precavidos de cómo lo vamos a ejercer, compañeros. ¿A qué voy? Voy a hacer un ejercicio de interpretación conforme. ¿Esto qué significa? El acto de autoridad que puede ser administrativo, legislativo o jurisdiccional. En primer lugar, a la luz ¿de qué? De la ley. Ejerce un principio de legalidad. Pero también voy a hacerlo a la luz ¿de qué? Del principio de constitucionalidad y también
de un ejercicio de un principio de convencionalidad. En ese orden, lo voy a revisar. Muy bien. Interpretación conforme. ¿Y qué norma voy a aplicar? Principio pro persona, la norma que más favorezca, la norma que más amplíe, la norma que menos restrinja los derechos fundamentales. Muy bien. La única restricción que establece la contradicción de tesis 293/2011 es que exista una restricción constitucional, que evidentemente eso contraría el espíritu del ejercicio del control de convencionalidad. Muy bien. Ok, estos temas son importantes para hacer referencia a el medio de control de constitucionalidad que vamos a estudiar ya a continuación. Esta primera parte introductoria, el ejercicio de retroalimentación, pues de alguna manera lo vamos a hacer de alguna manera entre todos. ¿A qué me refiero? Muy bien, es una parte introductoria que solamente quiero que la entiendan, la capten, para que entremos al estudio de el juicio de amparo en particular. Empiezo con los que vimos en esta primera parte. En esta primera parte hablamos de que la Constitución es la norma suprema y por eso tenemos que mantener su supremacía. Esto lo vamos a ejercer a través del derecho procesal constitucional. Muy bien, busca mantener la supremacía de esta Constitución. Hablamos de 4 sectores del derecho procesal constitucional. Derecho procesal constitucional de las libertades, derecho procesal constitucional orgánico, derecho procesal constitucional transnacional y el derecho procesal constitucional local. ¿Ok? Acuérdense de las libertades, los derechos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales, ¿cómo lo voy a hacer valer? El orgánico, la competencia de las autoridades. Las autoridades no pueden tomar una atribución que no les corresponde. Transnacional, hago la defensa de los derechos desde los tratados internacionales y recurro a cortes internacionales para la defensa de esos derechos. Y a nivel local, voy a hacer valer mi constitución local. ¿Verdad, compañeros? Ok. Hablamos de que existen procesos constitucionales, como son, ahí voy, procesos constitucionales. Ok, hablamos de el juicio de amparo. Artículo 103 y 107 de la Constitución. Muy bien. Para la defensa de los derechos humanos contra actos de autoridad que sean contrarios a la Constitución, ¿verdad? Después hablamos de la controversia constitucional. Artículo 105, fracción 1. 105, fracción 1 de nuestra Constitución. Por invasión de competencias. Invasión de, compañeros, cuidadito con sus micrófonos, por favor. Invasión de competencias. Después tenemos las acciones de inconstitucionalidad. Artículo 105, fracción 2. Contra normas para velar que estas normas no sean contrarias a la Constitución. Ya vimos que autoridades pueden promoverlas. También hablamos del juicio político y la declaración
de procedencia contra algunos servidores públicos, artículo 110 y artículo 111, que prometieron hacer velar el orden constitucional, ¿vale? De respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y también hablamos de la justicia electoral contemplada en el artículo 99 de la Constitución, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Señalamos algunos aspectos muy importantes, sobre todo de los sistemas de control de constitucionalidad. Dentro de esos sistemas destacamos lo siguiente. Sistemas de control de constitucionalidad. Hablamos de el sistema por órgano político, jurisdiccional, difuso, concentrado, abstracto, concreto. Político, órganos administrativos y legislativos. Mencionamos administrativos, la función que realiza la CNDH. Y como legislativo hablamos del juicio político y la declaración de procedencia. Jurisdiccional, se le encomienda a los poderes judiciales. Muy bien. Difuso, lo tienen todas las autoridades. Muy bien. Concentrado, Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito. Abstracto, no requiere una violación. De forma preventiva, se garantiza el orden constitucional. Concreto, requiere de un acto de autoridad que vulnere la Constitución o los tratados internacionales, ¿verdad, compañeros? Y concluimos con el ejercicio del bloque de constitucionalidad. Compañeros, esta es la primera unidad y la trabajamos entre todos. Mucha atención porque ahora sí ya van los temas que vamos a hacer referencia de algunas actividades de retroalimentación. Así que, si ustedes me lo permiten, estimados amigos, mi estimado licenciado Yuen, si me lo permite usted, vamos a iniciar la segunda unidad. ¿Estamos listos? Adelante, doctor. Muy bien. Adelante, compañeros. Iniciamos entonces con nuestra segunda unidad. Dejen, comparto cortinilla porque esto nos da el preámbulo del inicio de esta unidad. Iniciamos con segunda unidad. Atentos, por favor.